Amado Padre Celestial, en esta mañana te damos las gracias a ti, Señor. Dios, honramos tu nombre y glorificamos, Señor, tu presencia entre nosotros. Sin ti, Señor, es imposible que avancemos en el camino. Sin nuestra fe, sin esa fe emuná, sin esa fe sobrenatural, no podríamos caminar en el día a día. Gracias, amado Dios, por tu presencia entre nosotros. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva, eficaz y penetrante. Y tu palabra, Señor, hace brotar el agua de la roca. Tu palabra, Dios, hace sendas donde no las hay. Gracias por una semana completa de bendición, de salud, de armonía, de gozo, de familia, de comunión contigo, Dios. Padre, te damos gracias por este estudio bíblico y por cada uno de los hermanos y de las personas que en todas las naciones, Señor, permanentemente conectan con este tiempo y este momento de la palabra. Amén. Bien, mis amados hermanos, bendiciones nuevamente con ustedes. Ya estamos en el punto del cierre de semana para este espacio de estudio bíblico devocional. Hemos tomado esta semana el libro de Éxodo en el capítulo 14 y desarrollamos cada uno de los versos de la primera parte de Éxodo 14. Hoy vamos a desarrollar el punto 6, 7 y 8 y al final, en los minutos finales, haremos un recuento, una pequeña síntesis de lo que fue la semana. Vimos este tema en razón a que en muchas ocasiones nos encontramos frente a callejones sin salida, en un encierro, en una encerrona del enemigo que no nos permite avanzar, que no nos permite tener claridad hacia dónde avanzamos, que no nos permite tener la lucidez, espiritualmente hablando, de cómo desarrollar frente a una crisis, a una adversidad, a una prueba. El libro de los Salmos, en el capítulo 37 y en el verso 7, dice la palabra: guarda silencio, por favor atento, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Fue nuestro cierre del día de ayer. Estás frente a ese callejón sin salida, estás frente a ese encierro. Guarda silencio delante de Jehová y espera en él, porque él hará. Éxodo capítulo 14, libro de Éxodo en el capítulo 14, y vamos a tomar el verso 15. Allí vemos un mandato de Dios a Moisés para orar y para avanzar. Entonces, en medio de la situación y el clamor y las inquietudes del pueblo, pero ¿por qué nos sacaste? ¿Pero por qué nos trajiste? ¿Pero por qué estamos aquí? ¿Pero por qué hicimos esto? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y frente a toda esa adversidad y crisis que el pueblo armaba frente a su líder Moisés con respecto a Dios, estábamos mejor en Egipto, finalmente allá éramos ladrilleros, pero sabíamos que teníamos por lo menos un lugar donde morir. Pesimismo, negativismo, adversidad, crisis emocional de la gente, del pueblo. Así es que Dios en Éxodo 14 da una orden textual y le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí, Moisés? Di a los hijos de Israel que marchen. Di a los hijos de Israel que marchen. Así es que ya entrando a este cierre en este estudio bíblico, pasamos por el tiempo de acampar, pasamos por el tiempo de estar quietos, pasamos por el tiempo de escuchar la voz de Dios, pasamos por el tiempo de ver cómo el enemigo se fortalece en medio de nuestra crisis, pasamos por el tiempo en medio del que el enemigo nos amenaza, el enemigo nos amedranta, el enemigo prepara su ejército, el enemigo viene con todo hacia nosotros, y llegamos a un momento, dijimos en el punto 4, en el que sentíamos gran temor, nos sentíamos tan angustiados y preocupados que definitivamente creíamos que hasta ahí había llegado todo. Sin embargo, el Señor dice: pero ¿por qué hoy clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí si yo tengo una palabra? Dice la palabra que salieron de Egipto con una palabra poderosa. ¿Por qué clamas a mí? Dice el Señor. ¿Por qué? Y es allí entonces en el libro de Éxodo, en el capítulo 14, versos 16 al 18, en el que Dios instruye a Moisés específicamente de qué es lo que tiene que hacer y cómo debe avanzar. Recordemos que dice la palabra en el verso 16, a Moisés le dice: y tú, alza tu vara. Me gusta esta palabra. Y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. ¿Qué tienes en la mano? Una vara.
¿Qué es lo que tienes hoy en tu mano frente a esta situación de encierro? Estás frente a una crisis laboral, a una crisis económica, a una crisis matrimonial, a una crisis con tus hijos, con tu matrimonio, con tu hogar, con tu comunidad, con tu asunto migratorio, con tu asunto... ¿Cuál es tu asunto profesional, académico? ¿Cuál es tu asunto? Y el Señor dice, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Y aquí, dice Jehová, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Verso 18. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Así es que, mi amado, frente a esa crisis por la cual estás pasando hoy, el Señor nos dice, es tiempo de alzar la vara. Es tiempo de dividir el mar. Es tiempo de que todo lo que está al frente allí, ese muro que no te permite pasar, ese impedimento que tienes de alcanzar tu escuela, tu universidad, tu posición, tu trabajo, tu liderazgo, tu ministerio. ¿Qué es lo que hoy estás enfrentando? ¿Qué es lo que el faraón quiere derribar hoy en tu vida? Es tiempo de alzar tu vara y avanzar. Y en el verso 19 y en el verso 20 de Éxodo capítulo 14, hay una preciosa palabra porque vemos en este texto cómo Dios protege a su pueblo. Dios protege a su pueblo de todo ataque del enemigo. Verso 19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Es maravilloso este texto de Éxodo 14. Y la palabra de esta semana para cada uno de nosotros, quienes enfrentamos una prueba, una adversidad, una crisis, un momento crítico, un momento de callejones sin salida. Es decir, que el Señor nos habla y nos dice, yo estoy con ustedes en todo el tiempo, durante el día, durante la noche. Durante el día los protegeré del sol, de la calor, del fuego ardiente del desierto, pero durante la noche alumbraré y dirigiré tu camino. No habrá frío, porque estoy siempre con ustedes. Recuerden que hace 2 o 3 semanas compartíamos el texto en Josué. Y en Josué, en el capítulo 1, el Señor nos habla y nos dice que no teman. No teman ni desmayen, porque yo estoy con ustedes. Y a donde quiera que vayan, donde quiera que estén, dice la palabra, yo les cuidaré, yo les protegeré, yo seré tu Señor. Así es que, mis amados hermanos, vamos a ser muy rápidos en el resumen que tenemos para el día de hoy, frente al callejón sin salida. Y voy a mencionar nuevamente, me pidieron los hermanos, gracias por escribirnos, gracias por acompañarnos, gracias por su mensaje. Así es que viene el resumen de toda la semana frente a un callejón sin salida. Libro de Éxodo capítulo 14, versos 1 y 2. Número 1. Las instrucciones que Dios da a Moisés. Dice, y habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que anden, que den vuelta y acampen dentro de este lugar. Lo primero que el Señor nos pidió frente a una crisis, frente a la angustia, frente al temor, frente a la preocupación, frente al enemigo, frente a ese callejón sin salida, es que tengamos un tiempo de quietud, un tiempo de reposo, un tiempo de acampar. Y acampar significa tomarnos un reposo, un descanso, estar en un lugar asegurado, de provisión, de sombra, de aguas, de servicios sanitarios. Eso significa acampar. Pero ese tiempo de acampar es porque el Señor quiere hablar con nosotros y darnos las instrucciones hacia dónde vamos. Número 2, vimos en el texto de Éxodo capítulo 14, versos 3 y 4, cómo Dios atrae a Faraón para salir contra Israel. Y es el momento en que el enemigo toma fuerza. Es el momento en que el enemigo identifica y conoce cuáles son nuestras debilidades. Es el enemigo en el cual el enemigo como tal se apropia con autoridad y viene con todo a arremetir hacia nosotros. Número 3, en el verso 5 y verso 5 al 9 de Éxodo 14, vemos cómo Faraón decide traer de regreso al pueblo de Israel. Y esto sí que es importante, porque cuando venimos a los pies de Cristo, cuando venimos al ministerio, al desarrollo propio del ministerio, en nuestro liderazgo,
vemos cómo el enemigo se levanta con toda autoridad a atacarnos, a robarnos la bendición, y peor aún, se propone el enemigo con todo su ejército y con todo su armamento, se propone ante todo a querer devolvernos en el camino, a querer regresarnos al mundo, al querer apartarnos de Dios, y hace toda la estrategia necesaria con toda voluntad y fuerza para que esto suceda. Regresarnos a la religiosidad, regresarnos al temor, a la angustia, a la depresión, a la frustración, a cualquier vicio, a cualquier adicción. El enemigo nos quiere robar la bendición y nos quiere arrastrar hacia esos campos de muerte, hacia esos campos de miseria, de ruina, de enfermedad, de angustia. Y es allí, en el libro de los Salmos, en el capítulo 88 y en el verso 8, cuando el Señor nos habla y decimos: Señor, encerrado estoy y no puedo salir. El enemigo nos llevó al extremo, vamos a decir como en el boxeo, a la esquina. Y nos tiene en aquella esquina totalmente golpeados, amedrantados, encerrados. Luego viene el libro de Éxodo en el capítulo 14, en el verso 8 y 9, y dice cómo el enemigo viene con fuerza, con todo su ejército, pero en el libro de Éxodo, capítulos 14, 10 y 12, estoy en el resumen de la semana, vienen las respuestas de los hijos de Israel a Moisés y le hacen preguntas. ¿Pero por qué estamos aquí? ¿Por qué nos sacaste de aquel lugar? ¿Por qué no nos dejaste morir en medio del pueblo de Egipto entre la esclavitud? ¿Por qué? ¿Por qué? Y vienen todas las preguntas y todas las inquietudes que todos nosotros hacemos frente al Señor. Y Dios nos habla allí a través de Mateo capítulo 11, verso 28, y nos dice: venid a mí, todos los que estéis cansados, cargados, preocupados, angustiados, en medio del callejón sin salida, vengan a mí, porque yo los haré descansar. Así es que vimos básicamente tres opciones que Israel tiene, que tú tienes, que yo tengo frente a la crisis, frente al problema. O nos rendimos de seguir adelante. Tu sueño, tu proyecto, tu expectativa profesional, tu aspecto laboral, lo que tú tienes por hacer. Frente al callejón sin salida hay tres opciones en las cuales nosotros normalmente participamos. Número uno, o decidimos rendirnos. Tal vez has decidido rendirte alguna vez y decir: bueno, ya definitivamente lo intenté y bueno, vamos, esto no se pudo hacer, ya no hay nada más que hacer. Si llegaste a ese punto, gloria a Dios, porque ahora viene el punto número 2. Y el punto número 2 es que necesitamos levantarnos y combatir esa mediocridad, ese temor, esa angustia, ese sentir de fracaso. Ha llegado el momento de combatirlo. ¿Cómo lo combatimos? Número 3, lo combatimos confiando plenamente en una palabra que Dios nos ha dado y en una promesa de Dios hacia nuestra vida. En nuestro recorrido de toda la semana llegamos a Éxodo capítulo 14, versos 11 y 12. Y vemos que en este punto la palabra nos dice que el enemigo, aunque se acerque y cada vez lo sintamos más cerca, la palabra del Señor nos dice que Él está con nosotros. Éxodo capítulo 14, versos 13 y 14, Moisés responde a su pueblo no con pesimismo, ni con negativismo, ni con adversidad, o con crítica, o con juzgamiento. Moisés, como líder del pueblo de Israel, expresa su fe, expresa su emuná, y le habla a su pueblo con una palabra de ánimo, y les dice esta preciosa palabra de 14, Éxodo capítulo 14, verso 13 al 14, y les dice: no temáis, pueblo, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Los egipcios que habéis visto nunca más los volverás a ver. Déjame decirte, esos enemigos que se han levantado contra tu sueño, contra tu proyecto académico, tu proyecto profesional, tu proyecto matrimonial, ¿cuál es tu proyecto? Se han levantado contra ti murmuraciones, acusaciones, señalizaciones, juzgamientos: no puedes, no sirves, esto no es para ti. Cuando se levantan esos enemigos, el Señor dice: no temas, dice Israel, este líder a su pueblo, porque ustedes deben estar firmes y verán la salvación de Dios sobre sus sueños, sobre su proyecto. Jehová, dice el verso 14, peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Recordemos entonces el Salmo 37:7 que dice: guarda silencio ante Jehová y Él hará. Espera en Él, porque Él hará. Punto número 6. En Éxodo capítulo 14, verso 15, viene el mandato de Dios a Moisés para que ore y avance. Entonces dice Jehová: ¿por qué clamas a mí?
Qué tremenda pregunta. ¿Por qué clamas a mí si yo te he dado una palabra, si yo te he dado una promesa, si yo te di un sueño y sobre ese sueño y sobre esa promesa tú vas a caminar? Jeremías 29:11, precioso texto bíblico, grábalo en tu corazón. Dice, yo sé los planes que tengo para ti. Son planes de bien y no de mal. Por lo tanto, tu sueño, tu anhelo, tu perspectiva de la vida, tu sueño no va a morir porque ya Dios envió sobre tu vida una promesa de esperanza, una promesa de vida. Y en el libro de Éxodo, en el capítulo 14 y en el verso 16 a 18, dice Dios, o determina Dios las instrucciones a Moisés de cómo seguir. Alza tu vara, dice el Señor, extiende tu mano sobre tu callejón sin salida, extiende tu mano, extiende tu vara, tu mano sobre ese mar que está al frente. Es un imposible. Aquí vemos algo sobrenatural. Aquí vemos algo que ni la ciencia ni la tecnología de hoy han podido explicar, cómo el pueblo de Israel está aprisionado entre la espada y la pared, entre el mar Rojo al frente y el ejército de Faraón que le persigue, y no hay punto de salida, no hay punto de escape. Pero en aquel lugar el Señor da una orden determinada y dice, levanta tu vara, extiende tu mano y divide el mar. Hoy el Señor te dice, aunque tu sueño se vea imposible por presupuesto, por posibilidades, porque no tienes los contactos, porque no tienes las conexiones, humanamente hablando, el Señor te dice, no, vamos, levántate. Porque tengo todo preparado para que tu sueño y tu proyecto avance hacia el propósito para el cual yo te he escogido. Así es que cuando estamos frente a todo esto, mis amados hermanos, el Señor nos dice, y yo protegeré a tu pueblo. Envía esa nube que los protege durante la noche, esa columna de fuego durante la noche, esa nube durante el día, y Dios siempre está en cuidado de sus hijos. Hemos hecho el resumen de toda la semana, un poco apresurado por supuesto, pero quienes estuvieron atentos tomando nota, muchísimas gracias. Y déjeme cerrar con el libro de Jeremías en el capítulo 20 y en el verso 11. Mas el Señor está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Dice la palabra, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás se olvida. Hermanos, déjenme decirles y permítame compartirles que este texto bíblico de Jeremías 20:11 ha sido un texto que ha marcado y ha definido el trabajo y el ministerio de nuestra familia en esta nación. Hemos tenido en nuestro sueño y en el proyecto que Dios traía con nosotros, hemos tenido enemigos muy fuertes que se han levantado contra la visión, el ministerio, la iglesia, el ministerio de familia, con todo. De mil formas nos han atacado. Pero Jeremías 20:11, grábalo en tu corazón, este es el cierre y la conclusión de toda la semana. Dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Y yo he podido sentir sobre nuestra vida y sobre nuestra familia esta preciosa palabra de Jeremías capítulo 20, verso 11. ¿Por qué? Porque todos aquellos que se han levantado de una o de otra manera contra la labor, contra el sueño, contra el llamamiento de Dios, el Señor los ha hecho tropezar. Quiero decirte que todos aquellos que se han levantado contra tu sueño, tu visión, tu expectativa, se levantan contra ti con fuerza y con poder y autoridad también, pero todos tropezarán porque Jehová está contigo. Y dice la palabra no solamente que tropezarán, sino que además serán avergonzados en gran manera, porque ni siquiera prosperarán y tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Así es que, mis amados hermanos, ha sido una semana maravillosa. Éxodo capítulo 14 nos ha entregado una enseñanza de gloria, una enseñanza para enmarcar, porque a diario estaremos siendo objeto de ataque por el enemigo, y aún de los más cercanos, aquellos que tenemos cerca, que consideramos posiblemente los más amigos, se levantarán contra nosotros.
Pero el Señor, cuando nos ve en aquel encierro, en aquel callejón sin salida, nos da las directrices, nos da el GPS, las coordenadas perfectas de cómo caminar y avanzar y enfrentarnos a ese muro, enfrentarnos a ese mar, enfrentarnos a esa puerta cerrada. Y el Señor rompe cadenas, el Señor rompe cerrojos y el Señor hace camino donde no lo hay. Así es que, mis amados hermanos, muchísimas gracias, fe y valor para continuar hacia adelante. La siguiente semana daremos comienzo a un nuevo estudio bíblico de la semana. Gracias a todos y a cada uno de ustedes, mis amados hermanos que nos acompañan. Recuerden que estamos en una campaña 40 días en la palabra, a amar la palabra, a aprender la palabra y vivir la palabra. Gracias a quienes nos escriben, gracias por quienes están atentos con este devocional. Hoy me tomé un poco más de tiempo porque teníamos que hacer el cierre poderoso de la semana. Jeremías 20:11. Yo estoy contigo. Mis amados, es un privilegio servir al Señor Jesucristo, mi amado Señor Jesucristo. Bendiciones. Su hermano en Cristo, el pastor Roberto Alfaro, les saluda. Les deseo un gran día de bendición con esa preciosa palabra de Jeremías 20:11. Jehová está conmigo. Bendiciones.